Hola, muy buenos días o buen día. El día de hoy voy a enseñarles cómo se hace este algoritmo para Java de esquina noroeste, que es una de las técnicas con las cuales se trabaja en el tema de métodos de transporte, que está dedicado para la materia de investigación de operaciones, en el cual tenemos aquí unos destinos que esperan que se cubra una demanda por parte de las fuentes, que puede ser una fábrica o diferente o alguna sección de alguna zona donde se esté generando una oferta de algún producto. Por eso se le conoce como métodos de transporte, y en esta ocasión vamos a hacer el algoritmo para obtener el método de costo mínimo por esquina noroeste. Existen también el método de costo mínimo, pero ese se verá en una siguiente ocasión. Por el momento vamos a enseñarles cómo se hace este algoritmo, que para ello tenemos aquí en mano derecha el diagrama de flujo que indica los pasos a grandes rasgos de lo que se tiene que hacer. En primera, vamos a mostrar cómo está el diseño de esta de este pequeño programa. Aquí tenemos el recuadro donde se va a vaciar aquí los datos que corresponden a lo que sería en este caso a los datos de las columnas, que serían estos. Aquí se solicita que se agreguen 5, porque se contempla también la columna, esta columna, y también aquí se tiene que escribir para este ejemplo 5 filas, porque contemplamos también la última fila que abarca la demanda de este modelo de esquina noroeste. Y empezando con lo que es la ejecución de la codificación del programa, aquí se empieza con la creación de la tabla. Al momento tú de estar tú dándole clic aquí, se va a acceder al el método que se encuentra aquí de crear tabla, que es este botón. Si yo le doy acá doble clic, me redirige al evento que ocurre cuando se dispara el botón de crear tabla, en el cual vamos a maximizar esto. Primero, aquí va a solicitar la cantidad de columnas y filas a insertar en esta tabla, que es la que se va a desplegar, y es la tabla de entrada para que el usuario escriba los datos de las fuentes y de los destinos, y la oferta y demanda que necesita cada quien. Y bueno, aquí se va a utilizar este algoritmo. Se utilizará este algoritmo en el cual tenemos aquí que se tiene que crear primero una instancia del objeto tabla. Para ello se tiene que invocar a la clase para crear el modelo, que es default table model, y de aquí se agarra el nombre que se le haya puesto a la tabla, que aquí no se alcanza a ver, pero es esta. Si le damos aquí en propiedades, vemos aquí el nombre de la tabla, y bueno, aquí tenemos el nombre de la misma, y se le dice al objeto de modelo de tabla que queremos agarrar el modelo propio de la tabla de entrada que le pusimos ahí a la interfaz. De ahí se define la cantidad de columnas y filas, que es la que nosotros vamos a escribir al momento de ejecutar el programa, como veremos más adelante. En estas dos renglones se pregunta por, más bien se va a colocar en el modelo que estamos creando la cantidad de filas y columnas que representan los datos de las demandas, de los destinos y las ofertas de las fuentes respectivamente, para poder preparar la tabla y poder hacer esa división semejante a lo que vemos aquí. Aquí va a estar todo en blanco y vamos a ir escribiendo estos datos, como veremos más adelante. Regresando al programa como tal, aquí, pasando de la creación de la tabla, el programa espera a que nosotros le demos al botón de calcular, que tiene diferentes, que desde el evento de calcular se va a dirigir a diferentes métodos. Dándole clic aquí,
podemos ver que, como indica aquí el diagrama de flujo que tenemos aquí, ya pasando al botón de capturar o calcular, ya comienza a capturar el número de filas y columnas insertadas en la matriz, que es lo que se encuentra aquí. Aquí, con estos métodos se captura el dato de columnas y filas para poder crear una matriz que es la que va a tomar los valores. Esta matriz bidimensional va a tomar los valores de las columnas y filas que nosotros depositamos dentro de la tabla. Y con este ciclo for se recorre todos los números escritos en las celdas de la tabla. Aquí, como está bien documentado, lo pondré en el repositorio para que lo puedan consultar. Aquí se vuelva a invocar otro modelo de tabla para poder obtener la estructura de la misma tabla, y se pueda de esta manera comprobar en la siguiente función que si la sumatoria de la demanda, la sumatoria de todos los datos de demanda es igual a los de la oferta. Aquí vamos a pasar a la función de comprobar que se encuentra más arriba. En esta función de comprobar se va a crear un vector en el cual va a obtener los valores de la cantidad de ofertantes y demandantes. La clave de este método es que en este ciclo se va a hacer la sumatoria de los valores de las ofertas, que sería en este caso lo que se encuentra en esta columna, y también anticipándome ya, también hay que compararla con la sumatoria de toda la demanda. Tiene que ser, aquí le pongo 0 para fines de cómo se captura esta información dentro del programa, pero realmente aquí se refiere a que es 1200, y la sección de comprobar de nuestro programa lo que va a hacer es checar si la sumatoria es igual o diferente. Si esta sumatoria es diferente y es superior, se tiene que compensar, como bien se ha visto en los métodos para poder hacer el método de la esquina noroeste. Se tiene que compensar la demanda y la oferta también. Y en caso de que la sumatoria si llegara a ser diferente, aquí tenemos tanto para cuando la demanda supera la oferta o cuando la oferta es superior a la demanda, en esta sección de aquí. Ya posteriormente, cuando ya se cumplió con esta función de compensación, en esta sección es donde se va a enviar de vuelta a la función de calcular la cantidad de ofertantes que se haya contabilizado. Por eso aquí se suman, porque se lo va a indicar a la función de calcular para poder realizar ya la operación de encontrar el costo mínimo total. En la posición 0 se queda igual la cantidad de ofertantes. En este caso es cuando existe una diferencia y se tuvo que aplicar compensación. En este caso es cuando fue igual la oferta y la demanda y no se tiene que compensar absolutamente nada. De esta manera se queda igual la cantidad de ofertantes, de demandantes, y la posición de la sumatoria está tal cual. En este caso, si hubiera tenido que cambiarse, se tiene que aplicar este ciclo de acá. Bien, y si fuera necesario, como le indica aquí, regresando a la función de operación, si fuera necesario el que se tenga que crear una nueva matriz para compensar esa diferencia, se tiene que entrar a la función de crear nueva matriz, y de ahí, en esta función de crear nueva matriz, se reciben como parámetro central la matriz original, el modelo de la tabla, que es de donde originalmente se agarraron todos los datos, la cantidad de oferta, de demandantes, la sumatoria de la oferta y demanda, y de esta forma con esta función se va creando todo lo que tenga que ver con la creación de la nueva matriz. Aquí está bien documentado cómo se tiene que realizar,
Y aquí es cuando, en este caso es cuando la demanda supera la oferta, para agregar otro ofertante que sería otra fila. Cuando la oferta supera la demanda se necesita agregar otro ofertante, es cuando se agrega otra columna. Y esto se tiene que pasar al modelo para que después se pueda retornar esta matriz ya y se pueda crear la nueva tabla. De ahí que se creó la nueva tabla, se va a regresar a la función de calcular y de nuevo, una vez que se comprueba, como se ve aquí en el diagrama, ya que como se explicó aquí, se crea la matriz que tome todos los valores, se hace el recorrido. Si la sumatoria no fuera diferente, se compensa esta nueva matriz y se ubica ahora llega el momento de ubicar la esquina noroeste. Ya comienza a ser el proceso del método de esquina noroeste como tal. Lo anterior fue para preparar este procedimiento. De ahí se divide en tres grandes variantes. Aquí ya se creó la nueva tabla matriz. Ahora vamos con la función de operación, que es la que se encarga de mostrar ya la operación de esquina noroeste como tal, en el cual se le pasa la matriz que se creó, la cantidad de oferta y demanda. Y bueno, aquí se tiene ya las operaciones necesarias. Se tiene que crear una matriz que albergue el resultado de las unidades de costo. ¿Por qué? Porque la original, que es la que se tiene aquí, son los costos de cada sección de fuentes y destinos. Pero ahora necesitamos una que pueda albergar los valores de demanda que se van a ir colocando dependiendo de que si se cumple o no con ciertas condiciones del propio método de esquina noroeste. En este caso aquí iría al 320 y se va reduciendo este número a 0, tal y como es el método manual de esquina noroeste, solo que aquí lo estamos programando. Aquí, bueno, se tiene que hacer recorrido por las filas y columnas de la matriz y de esta manera se vacían estos datos. Ya de ahí se tiene este ciclo es completo. De aquí es el que recorre las filas y acá dentro tiene el recorrido de las columnas. Aquí se puede observar lo que sucede cuando la oferta es igual a la demanda, o cuando es menor a la demanda, o cuando es mayor a la demanda. Aquí se puede ver, se identifica que esta fórmula o esta pequeña parte del código es el que representa lo que sería el valor de la oferta en turno que se está evaluando de la esquina noreste. Aquí en este caso sería este o este. Esta esquina noreste es la que se puede considerar el pivote y esta será la oferta en turno y la demanda en turno, tal y como se explica aquí en este diagrama de flujo. Aquí se ven los tres casos. También en un enlace les dejo el diagrama, que bueno, creo que aquí tengo que corregir, que está algo mal. Aquí debe haber sido diferente de la sumatoria. Y bueno, así es como tenemos los tres casos. Este es el primero, el segundo y el tercero, que son los que se muestran aquí. Más adelante les mostraré en este mismo video cómo se va a ejecutar el programa. Aquí en esta sección explicaré cómo se va vaciando este resultado. Aquí en la documentación, que diga en el código, se observa todo lo comentado para que puedan guiarse mejor. Es un ejercicio algo largo. Lo importante era que vieran que este programa abarca esta situación completa de la esquina noroeste. Porque cuando ejecute los ejercicios de práctica verán que hay unas variantes que hay que tomar en cuenta, como les explicaré en un momento.
Ok. Bien, aquí haciendo con el código se observa que una vez ya teniendo ya listo los elementos de la esquina noroeste, se vuelve a crear un modelo para la tabla de resultados, que es la que se encuentra justo debajo. Aquí está la tabla de resultados, es la que se encuentra aquí justo debajo. Y ahí se va a indicar que el modelo va a tener la misma cantidad de filas y de columnas. Y se declara la sumatoria del del costo total, que será el costo mínimo por medio del método de esquina noroeste. Se van recorriendo las filas y las columnas de cada posición de esta tabla o matriz bidimensional, como mejor lo vean ustedes, para que se despliegue al usuario cuál celda de esa tabla o cuál costo forma parte del resultado de la sumatoria del costo mínimo total. Aquí va a entender de que el valor que se encuentra ahí en la matriz que alberga lo que es los valores de la oferta y demanda, como se observa aquí, que recuerden que para este método estos valores se van a pasar a estas posiciones dependiendo de si se escogió o no esta celda o este costo como tal. De ahí es donde se pregunta aquí si el valor encontrado es diferente de 0, porque al multiplicar por 0 pues simplemente no se va a considerar como parte de la sumatoria del costo total. Acuérdense que originalmente nosotros declaramos aquí que todos los valores de acá eran 0, salvo los que al momento de hacer la operación tienen un valor aquí establecido. Y una vez que el programa sabe qué posiciones son las que no tienen 0, se configuran los valores del costo mínimo al colocar aquí el valor propio de la oferta o demanda que estuvo dejando satisfecha la fuente o el destino del costo, como está aquí, y lo va a ir desplegando. Vamos a explicarlo mejor de una vez ya mostrando el programa de ejecución. Vemos aquí en la esquina noroeste tenemos aquí para correr el programa, y tenemos que vamos a pasar aquí los valores que están acá en destinos. Vamos a mostrarles cómo en esta tabla la demanda y la oferta no van a estar iguales y por lo tanto se tiene que compensar. Empezamos a capturar aquí en el programa esto. Para esto requerimos que los datos demandantes, es decir, las columnas que va a llevar la tabla, tengan 6 por 6. Creamos la tabla. Vamos a ir agregando los valores. Agregamos aquí los valores como tal, como está aquí especificado. Ok, ya nada más necesario 5 y 5. Disculpen. Y aquí vamos a ir agregando los valores que captura la tabla de entrada. Bien. En este caso, como les dije, va a compensar lo que esté faltando. De este caso, ahí veremos que la demanda queda corta.
la oferta va a ser superior a la demanda. Y eso lo va a demostrar aquí el programa compensando esa diferencia. Aquí les digo que se tiene que quedar en 0 para que no haya problema a la hora de hacer el cálculo. Nos separamos ya de la captura de información y vamos a calcular. Y de esta forma ven que aquí compensó esta diferencia de 60 en una columna nueva de los demandantes. Aquí es como se puede observar que se agrega un nuevo demandante aquí, en este lado, donde está el 60. Y calcula el costo mínimo total por medio de la esquina noroeste. Lo dejamos así mientras. Y bueno, aquí es como aquí es donde se obtiene la etiqueta. Se vio el costo mínimo total, que tiene la sumatoria de los valores de lo que va sumando. Cada vez que se recorren las filas, se obtiene el valor de la oferta o demanda que forma parte del costo mínimo, y aparte el costo como tal, y se vaya agregando. En caso de que no se cumpliera la condición y el valor encontrado es igual a 0, entonces se coloca simplemente aquí este carácter de guión. Como se puede observar aquí, que son los registros que no fueron seleccionados para formar parte del costo mínimo total. Y así es como funciona este programa. En la descripción del video les mostraré lo más importante, que es el código fuente con su respectivo comentario. Muy bien, entonces ya sabiendo esto, vamos ya a ejecutar el programa con el otro ejemplo que teníamos preparado. Aquí se os muestra cómo se compensa esta tabla. Para ser más práctico, vamos a volverla a ejecutar. Y en esta ocasión vamos a tomar este ejemplo de aquí, en el cual en este caso se va a presentar en que al momento de hacer la operación del cálculo de la sumatoria del costo mínimo, aquí va a haber un caso en el cual la oferta y la demanda van a ser iguales. Y ese ejemplo hace que de aquí se brinque aquí. Vamos a ejecutar el programa. Y bueno, vamos a ejecutar. Y aquí tenemos la información. Vamos a ponerle que se agregan, en este caso, 4 y 4. Creamos la tabla. Y bueno, ponemos los valores que corresponden a esta parte. Ponemos 0 aquí. En este caso sí va a estar bien compensada la tabla en tanto oferta como con demanda. Se deben calcular. Aquí tenemos ya el costo mínimo total. Está comprobado que está bien el resultado. Y así es como funciona este programa. En la descripción les dejo el diagrama de flujo con el que se explica esto. Vamos a hacer un repaso de él. Aquí es donde se muestra que cuando la demanda se cumple en alguno de esos casos, se coloca en la esquina noroeste el valor, ya sea de la demanda o la oferta completa o la oferta sola, porque la oferta y demanda en esa esquina se va a volver 0 porque ya se ha cumplido en ambos casos. Y se recorre, y aquí la matriz hace que la posición pase al mismo tiempo tanto de una posición
de fila como de columna. Eso está explicado en los comentarios. Una vez cumplidos cualquiera de los tres casos, se obtiene el costo mínimo haciendo la sumatoria multiplicando el costo de esa celda por las unidades que se pueden producir o que se estén demandando. De esta forma se obtiene el costo mínimo como salida y así es como se termina la ejecución del programa. Y bueno, esto ha sido todo. Este diagrama fue hecho por StarWebML, muy bueno. Y muchas gracias por su atención.